Buenos días. Aunque algunas veces nos ha tocado con nubes y con lluvia, nosotros siempre decimos que es un día esplendoroso. Lo fue entonces y lo seguirá siendo hasta que de nuevo recuperemos lo que se nos arrebató tan miserablemente, que fue nuestra república. Como suele ser habitual, y no ya tan habitual, pues normalmente solemos reunirnos aquí en un grupo bastante reducido, pero vamos, eso no es culpa solo de nosotros, sino que también es culpa de los poderes públicos y de cómo se ha hecho esta transición y en el momento en el que estamos. Siempre se nos dice, y somos conscientes de ello, que el conocimiento y la profundización en ese mismo conocimiento es lo que nos hará libres, lo que nos hace libres. Y a la medida que ese conocimiento ha ido ensanchándose y profundizándose en este país, la respuesta de aquellos que no conocían y también de aquellos que conocíamos los valores de la República, estamos recuperando espacio, estamos recuperando lo que ya dije antes, lo que se nos secuestró miserablemente. Y creo que es responsabilidad de los que vamos adquiriendo conocimiento y de los que ya también lo tienen, seguir insistiendo y seguir ensanchando ese conocimiento. Hay mucha documentación, afortunadamente, y en los últimos años, y no para de salir. Aquí tenemos un ejemplo, Luis García, que podemos considerarlo como pionero en este avance de la recuperación de la memoria en nuestra provincia. Él mismo va a ser también protagonista en algunos de los actos que hemos programado para este abril republicano, en el que va a hacer la presentación de un libro, también sus experiencias y conocimientos de todo el trabajo que se ha hecho en la recuperación en la fosa común del Marrufo. Y hay también algo que, aunque cuando yo le dé lectura a un manifiesto que he elaborado para este momento, también vamos a recalar precisamente en esa necesidad de conocer, donde profesores, doctores en historia están continuamente profundizando y dándonos las claves de lo que ha sido esa desmemoria en el país. Parecía que la desmemoria nos iba a traer la reconciliación, la desmemoria nos iba a traer la paz, la desmemoria nos iba a traer pues a un paraíso en el que no había que recordar absolutamente nada. Yo creo que el retraso, la inoportunidad, en la falta de conocimiento es lo que muchas veces nos arrastra a repetir en la historia los errores anteriores. Todo esto se hace sin revanchismo, se hace solo por la esplendor de la verdad. Y no ya para las generaciones que de alguna manera pues hemos vivido la transición, hemos vivido incluso época del franquismo, pero sobre todo esas generaciones nuevas de jóvenes que desconocen académicamente, históricamente, socialmente, desde cualquier ámbito de nuestra historia, pues lo que supuso la valoración, los valores que impartía, inculcaba la República. No en vano nuestra República se llamó la República de los Trabajadores y la República de los Maestros y Maestras. Yo creo que son dos calificativos para tenerlo en cuenta, para valorarlo y darle la dimensión que históricamente se merece. A mis palabras y al discurso o el manifiesto que le voy a dar lectura, lo sintetizo en escritura, porque es que si no, posiblemente me tiraría aquí mucho tiempo hablando, y lo que quiero es centrarme más bien en algunos aspectos concretos y que simbolice pues todo esto que nosotros hacemos en este sentido. Y Luis García también va a intervenir y nos va a hacer una semblanza de esa experiencia que él ha acumulado en toda su trayectoria sobre la recuperación de la memoria histórica. Y sin más preámbulos, les voy a dar lectura a este manifiesto. Recordaros también que nosotros hemos hecho un programa de actos
no son muchos, son sencillos, son 3, son 4, pero en estos 3 días, en el 14 que es hoy, el 24 y el 29, donde de alguna manera pues también se va a hacer la proyección del vídeo, la presentación del libro de Luis. Y como hemos abarcado, aunque sean en esos 3 días, el programa nuestro, esperemos que a medida que esto vaya avanzando, pues seamos capaces de hacer todavía mucho más, porque yo creo que el momento y el recuerdo lo requiere. Y lo hemos titulado en ese programa, como habréis podido ver en los carteles que hemos puesto por la localidad, hemos puesto Abril Republicano. De ese Abril Republicano yo creo que el objetivo será Año Republicano. He dicho así, el manifiesto del 14 de abril, por la República, por sus valores y por quienes sufrieron represión, tortura y hasta la muerte por defenderlos. Ellos fueron testigos y pagaron con sus vidas. En su recuerdo y por su memoria, que es la nuestra, este 14 de abril de 2014 estamos homenajeando. También simbolizan a las decenas y decenas de miles de desaparecidos, los exiliados y quienes sufrieron toda clase de represión durante la dictadura. Es paradójico que en España, a estas alturas, alguien pueda rendir pleitesía a aquellos que trajeron la guerra, la muerte, las desapariciones, los juicios forzados, la dictadura impregnada de miedo, torturas y horror. Miedo y horror que aún hoy se pueden percibir. Y si no hay más, es por la sencilla razón de que muchas personas que las sufrieron, las conocieron o simplemente las percibían a través de amigos o familiares, hoy descansan el sueño eterno. Personas que en su mayoría no quisieron ni transmitir ese miedo y ese horror a sus familiares más cercanos y menos aún a sus descendientes. Con lo que nos hemos encontrado con generaciones de jóvenes que desconocen su propia historia y las calamidades a las que su propia familia tuvo que enfrentarse. Y es ese, posiblemente, desconocimiento de su historia la que a muchos, relajadamente, les lleva a militar en formaciones políticas que comulgan perfectamente con la ideología que sembró esa muerte, ese miedo y ese horror. A esta situación contraponemos la que afortunadamente viene produciéndose cada vez con más acierto y fuerza, reclamando un cambio de este régimen político. El 2013 representaba el despegue social, la suelta de amarras de una nave que había encontrado su rumbo, porque ese año se rebasaban todos los cálculos de actos, conmemoraciones, celebraciones y homenajes a estos hombres y mujeres de toda edad y condición en toda la escala social española que con fuerte convicción y ánimo de lucha por defender la libertad, el progreso y la democracia estaban dispuestos a entregar su propia vida si ello fuera necesario. También la marea holocaustica y genocida de una guerra declarada por unos desalmados, viles y sanguinarios generales contra el Estado español, constituido legalmente en república, se llevó por delante a otras muchas personas que, sin estar tan bien involucradas o decididos al sacrificio último de entregar la propia vida, también se les hizo pagar por ello. Pues con esa misma convicción de superar lo conseguido hasta hoy, 2014 vuelve a superar los resultados del año anterior. La tricolor, y lo más importante, lo que esta bandera significó y significa para alcanzar los mayores logros de convivencia entre los españoles, alejados de egoísmos económicos y dogmáticos, y en su lugar ocupado por la racionalidad, el sentido crítico, los avances científicos, la libertad y la democracia, así como la mayor defensa sin reparo
de los derechos humanos. Valores universales que ponen la inteligencia y la vida humana en el centro del universo social. Por ello, no es de extrañar que en la medida que conocemos nuestra propia historia, sintamos más apego, más simpatía y hasta devoción por la tricolor, lo que ella nos comunica a través del conocimiento de su interioridad. Hay un trabajo a este respecto del conocimiento de nuestra propia historia, publicado en estos días por el profesor doctor en Ciencias Económicas, historiador y diplomático español Ángel Viñán Martín, que nos muestra las claves del comportamiento de buena parte de los españoles, precisamente a tenor de su falta de objetividad, desconocimiento de lo acontecido en la propia historia de la que forma parte. Pero si de lo que se trataba en la transición política a la muerte del dictador era superar ese periodo lúgubre y temeroso donde se conculcaron todos los derechos humanos, civiles, políticos y sociales de la inmensa mayoría de los españoles, y que después de más de 30 años tendríamos que evaluarnos como de haber obtenido una nota superlativa. Que constara que la dictadura fue un capítulo no a olvidar, sí a condenar y a superar. Pero al día de hoy lo que se constata es que la transición, que debía ser eso, la transición, un paso para ir a otro lugar, a otro escenario distinto y mejor. Con el paso del tiempo hay quienes quieren convertirlo para colocarnos de nuevo en la escena que más frustración, egoísmo y horror causó a nuestra sociedad. Utilizando otra verborrea, otro discurso, con otra parafernalia, otros agentes en el escenario, el objetivo es el mismo: la detentación del poder para, a través de la demagogia, la manipulación, la desmemoria, el desconocimiento, tener las manos libres para hacer a su antojo y reconducirnos a donde ellos más les interesa, al pasado negro y oscuro que nos trajeron. Esta maldita crisis, que no es otra cosa que un ardid que el capitalismo emplea para arrebatarnos lo poco que tenemos y engrosarlo en su bolsa de poder político y económico, nos están haciendo ver con más claridad que este no es el camino que nos conviene tomar, que hay que enfrentar la situación, porque de lo contrario pasaremos de ser ciudadanos a ser esclavos de este sistema, si es que en buena medida no lo somos ya. A este sistema capitalista, que no es más que la acumulación de poder y riqueza de unos pocos, hace hasta extremos mezquinos e intolerables para el resto de la sociedad. Tenemos que combatirlo desde todos los ángulos y utilizando todos los recursos que legalmente y pacíficamente tengamos a mano. Y si la legalidad no nos lo permitiera, habría que cambiar la ley. Tenemos que ser conscientes de que en una democracia, por muy recortada que esté y debilitada como está la que tenemos, nos va a proporcionar recursos suficientes como para ir haciendo los cambios que como país y como sociedad reclamamos y necesitamos. Y a pesar de que la ley electoral está diseñada para que el bipartidismo y sostén del neoliberalismo europeo, que tanto daño está produciendo en las clases medias y más necesitadas de la sociedad, no deja de ser una de esas posibilidades que tenemos de ir recuperando el espacio político perdido por las clases populares. Y será en este próximo mes, con motivo de las elecciones al Parlamento Europeo, el 25 de mayo, convirtamos ese día en la oportunidad que tenemos de devolver el primer golpe a quienes tanto daño nos han hecho y nos hacen. Nuestro cabreo, y con razón, no sea motivo de no acudir a las urnas. Ir a votar el 25 de mayo y hacerlo a Izquierda Unida es un acto revolucionario y también la muestra del poder de un pueblo que nunca más se someterá a la esclavitud. Ellos nos reconocerán y nosotros estaremos siguiendo con todo orgullo sus pasos y sus deseos. ¡Viva la clase trabajadora! ¡Viva la República! ¡Viva!